Buenos días, tardes, noches, profesor. Nuestro equipo está integrado por Góngora Scholl, Ángel Rodrigo, Hernández Orozco, Johnny Rafael, Maymay Gerardo, Martín Chin Antonio, Andy Canché Luis Yair y Piste Pot Eric Alfonso. El siguiente tema que vamos a exponer son sistemas binarios. Como primer tema, tenemos los sistemas digitales. Los sistemas digitales desempeñan un papel tan destacado en la vida cotidiana que actual periodo tecnológico se conoce como era digital. Los sistemas digitales se utilizan en comunicaciones, transacciones de negocios, control de tráfico, navegación espacial, tratamiento médico, monitores meteorológicos, internet y muchas empresas comerciales, industriales y científicas. Una característica de los sistemas digitales es su capacidad para manipular elementos discretos de información. Todo conjunto restringido a un número finito de elementos contiene información discreta. Ejemplos de conjuntos discretos son los 10 dígitos decimales, las 26 letras del alfabeto, los 52 naipes de la baraja común y las 64 casillas de un tablero de ajedrez. En un sistema digital, los elementos discretos de información se presentan mediante cantidades físicas llamadas señales. En casi todos los sistemas digitales electrónicos actuales, las señales emplean solo dos valores discretos, por lo que decimos que son binarios. Un dígito binario llamado bit tiene dos valores, 0 y 1. Los elementos discretos de información se presentan en grupos de bits, llamados códigos binarios. Por ejemplo, los códigos decimales 0 a 9 se representan en un sistema digital con un código de 4 bits. Mediante el uso de diversas técnicas es posible hacer que los grupos de bits representen símbolos discretos y luego usarlos para desarrollar el sistema de formato digital. Así, un sistema digital es un sistema que manipula elementos discretos de información representados internamente en forma binaria. Las cantidades discretas de información podrían surgir de la naturaleza de datos procesados o bien cuantificarse a partir de un proceso continuo. Por ejemplo, una lista de nómina es un proceso inherente discretos que contiene nombres de empleados, números de seguro social, salarios, quincenales, impuestos sobre la renta, etc. El cheque que paga un empleado se procesa empleando discretos de datos de la letra del alfabeto, nombres, los salarios y símbolos. Por otra parte, un investigador científico podría observar un proceso continuo, pero registrar únicamente cantidades específicas en forma tabular. Así el científico está cuantizando sus datos continuos, haciendo que cada cifra de su tabla sea una cantidad discreta. La computadora digital de uso general es el ejemplo más conocido de un sistema digital. Las partes principales de una computadora son la unidad de memoria, la unidad central de procesamiento y las unidades de entrada y salida. La unidad de memoria guarda los programas, entradas, salidas y datos intermedios de unidad central de procesamiento realizando operaciones aritméticas y otras operaciones de procesamiento de datos específicas por el programa. El programa y los datos que el usuario preparó se transfieren a la memoria mediante un dispositivo de entrada, como el teclado, un dispositivo de salida, por ejemplo una impresora, que recolecta los datos de los calculadores y representa al usuario los resultados impresos. Como segundo tema hablaremos sobre los números binarios.
¿Qué es un número decimal como 7.392 representa una cantidad igual a 7 millares, más de 3 centenas, más de 9 decenas y más de 2 unidades. Los, los millares, centenas, etcétera, son potencias de 10 que están implícitas en la posición de los coeficientes. Queremos ser más exactos, deberíamos escribir 7.392 así como lo muestran. No obstante, por convención se escriben únicamente los coeficientes y se deducen las potencias necesarias de 10 de la posición de dichos coeficientes. Un número en punto decimal se representa con una coeficiente así, como pueden observar en la imagen. Los coeficientes son cualesquiera de 10 dígitos. El valor del subíndice indica el valor de posición y por tanto la par de 10, por lo que deberá multiplicar ese coeficiente y se expresa de la siguiente forma. Decimos que el sistema numérico decimal es base 10 porque usa 10 dígitos y los coeficientes se multiplican por potencias de 10. El sistema binario es un sistema numérico diferente. Sus coeficientes solo pueden tener dos valores, el 0 o el 1. Cada coeficiente adjunto se multiplica por 2. Por ejemplo, el equivalente decimal del número binario 1101.11 es 26.75. Como puede verse, si multiplicamos coeficientes por potencias de general, un número expresado en un sistema base R consiste en coeficientes que se multiplican por potencias de R. Como se puede observar en el ejemplo que pusimos. Los coeficientes adjuntos varían entre 0 y R menos 1. Para distinguir entre números con diferentes bases, encerramos los coeficientes en paréntesis y añadimos un subíndice que indica la base, aunque habría una excepción en el caso de los números decimales. Por el contexto es obvio que un ejemplo de número bases es el capítulo 4 y sistemas binarios. Este número binario tiene 4 unos. El número decimal equivalente es la suma de las 4 potencias de 2 correspondientes. En tabla 1.1 presenta los primeros 24 números que se obtienen al elevar 2 a la n potencia. En computación llamamos K, kilo a 210, mega a 220 y giga a 320, tera a 240. La capacidad de las computadoras por lo regular se da en bytes. Un byte es igual a 8 bits y puede representar un carácter de teclado, un disco duro para la computadora con capacidad de 4 gigabytes. Puede almacenar 4 gigas, que es igual a 232 bits, aproximadamente a 40 millones de bits. Las, las operaciones aritméticas con números base R siguen las mismas reglas que los números decimales. Cuando se utiliza una base distinta de la conocida base 10, hay que tener cuidado de usar únicamente los R dígitos permitidos. He aquí ejemplos de suma, resta y multiplicación de dos números binarios. Como puede ser ver en la imagen, se hicieron dos operaciones, la suma y la resta de números binarios. La suma de los dos números binarios se calcula empleando los mismos de la suma decimal, excepto que los dígitos de la suma en todas significativas solo pueden ser 0 o cualquier acarreo que se genere es una posición significativa dada, se sumará al par de dígitos que esté complicada. Las reglas siguen siendo las de la resta decimal, solo préstamo una posición significativa dada suma dos dígitos del sistema.
Bueno, eh, me tocó el tema de conversiones numéricas, de base numérica, y es la conversión de un número base R a decimal. Se efectúa expandiendo el número a una serie de potencias y sumando todos los términos. Como ya se explicó, a continuación presentaremos un procedimiento general para la operación inversa del convertir un número decimal a un número base R. Si el número lleva punto, será necesario separar la parte entera de la parte fraccionaria, pues cada parte se convierte de manera distinta. La conversión de un entero decimal en un número base R se efectúa dividiendo el número y todos sus cocientes sucesivos entre R y acumulando los residuos. La mejor forma de explicar el procedimiento es con un ejemplo. Dice, cociente entero, que sería 41 entre 2, es igual a 20 más un medio, que sería el residuo, y el coeficiente sería a 0, es igual a 1. Luego, lo mismo, 20 entre 2 es 10, más el residuo que es 0, y así sucesivamente hasta llegar al último. Dice, por lo tanto, la respuesta es 41 base 10, es igual a A5 por A4 por A3 por A2 por A1 por A0, base 2 es igual a 101001, base 2. El proceso aritmético se puede plantear de forma más conveniente como sigue: entero 41 y como podemos ver el residuo es 1, y luego sería pues entero 20 y el residuo sería 0, y así sucesivamente de 10 0, de 5 1, de 2 0, de 1 1, y pues ya vemos que ahí la respuesta se efectúa de manera más rápida, sin tanto cálculo como el anterior. En la conversión de enteros decimales a cualquier sistema base R es similar a este ejemplo, solo que se divide entre R en vez de 2. Convertir 153 decimal a octal, la base R en este caso es 8. Primero dividiremos 153 entre 8 para obtener un cociente entero de 19 y un residuo de 1. Luego dividimos 19 entre 8 para obtener un cociente entero de 2 y un residuo de 3. Por último, dividimos entre 2 entre 8 para obtener cociente 0 y un residuo de 2. Este proceso se puede plantear así. Y pues ya vemos el procedimiento de lo que acabamos de decir. La conversión de una fracción decimal a un binario se efectúa con un método similar al que se utiliza con enteros, pero se multiplica en lugar de dividir y se acumulan enteros en vez de residuos. En este caso, también la mejor explicación es un ejemplo. Y pues podemos ver que nos ponen la multiplicación, y en este caso está multiplicando decimales que, por ejemplo, es 0.6875 por 2, y el entero da 1, y la fracción da 0.3750, el coeficiente es 1, y así sucesivamente con lo que queda de fracción se va a ir multiplicando por 2 hasta obtener el número binario que se requiere. Entonces, para convertir una fracción decimal a un número expresado en base R, seguimos un procedimiento similar multiplicando por R en vez de 2. Los coeficientes obtenidos a partir de los enteros tendrán valores entre 0 y R menos 1 en vez de ser solo 0 y 1. Y como podemos ver, pues el proceso es básicamente el mismo: multiplicar la fracción por el número que te está pidiendo, el número R que te está pidiendo, hasta llegar a la última. Dice, la respuesta con 7 cifras significativas se obtiene aparte de entera de los productos. La conversión de números decimales que tienen tanto parte entera como parte fraccionaria se efectúa convirtiendo por separado las dos partes y combinando después las dos respuestas. Si usamos los resultados de los ejemplos 1 y 1.3, obtendremos 41.6875 base 10 es igual a 101.001.1011 base 2. De los ejemplos 1, 2 y 1.4 tendremos 153.513 base 10 es igual a 231.406517 base 8. Ahora siguen los números
los números octales y hexadecimales. Las conversiones entre binario, octal y hexadecimal se desempeñan un papel importante en las computadoras digitales, puesto que 2 elevado a la 3 es igual a 8 y 2 elevado a la 4 es 16. Cada dígito octal corresponde a 3 dígitos binarios y cada dígito hexagonal corresponde a 4 dígitos binarios. En la tabla 1-2 se representan los primeros 16 números de los sistemas numéricos decimal, binario, octal y hexadecimal. La conversión de binario a octal se efectúa fácilmente acomodando los dígitos del número binario en grupos de 3, partiendo del punto binario tanto a la izquierda como a la derecha. Luego se asigna el dígito octal correspondiente a cada grupo. Este ejemplo ilustra el procedimiento. 10 sería 2, 110 sería igual a 6, 0 sería igual a 1, 101 sería igual a 5, 0, 11 es igual a 3, por 111 que es 7, 100 que es 4, 000 es 0, 110 es 6, y así. Y así como podemos ver en la tabla, dice la base decimal, base 10, y te da todos los decimales, empieza desde el 00 y termina en el 15, base binario, base 2, que prácticamente son los números que representan, dependiendo de su forma, por así decirlo. Por ejemplo, en base decimal 00 se representa en binario como 000, en base octal 00 y en hexadecimal 0. Dice, la conversión de binario a hexadecimal es similar, solo que el número binario se divide grupo de 4 dígitos. Y como es lo que les había explicado, dice, es fácil recordar el dígito hexadecimal u octal, que corresponde a cada grupo de dígitos binarios si se examinan los valores de la tabla 1, 2. La conversión de octal o hexadecimal a binario se hace invirtiendo el procedimiento anterior. Cada dígito octal se convierte a su equivalente binario de 3 dígitos. Asimismo, cada dígito hexagonal se convierte en su equivalente binario de 4 dígitos. Los ejemplos siguientes ilustran el procedimiento. Y nos da el proceso que es de 673.124, base 8, y te va convirtiendo los números a binario, que por ejemplo, el 6, como ya lo podríamos ver en la tabla de arriba, el 6 escribe como 101, como 110, y el 7 como 111, y así sucesivamente, igual con los puntos decimales. Bueno, el siguiente tema que vamos a exponer es complementos. En las computadoras digitales se usan complementos para simplificar la operación de resta y para efectuar manipulaciones lógicas. Hay dos tipos de complementos para cada sistema base R: el complemento a la base y el complemento a la base disminuida. El primero se denomina complemento a R, mientras que el segundo es el complemento a R-1. Si sustituimos el valor de R estos nombres, los dos tipos son el complemento a 2 y el complemento a 1. En el caso de los números binarios, y el complemento a 10 y el complemento a 9, y el caso de los números decimales. Complementos a la base disminuida. Dado un número n base R, se tienen n dígitos. El complemento a R-1 de n se define como R a la n-1 menos n. En el caso de números decimales, R igual a 10 y R-1 es igual a 9. Casi que los complementos a 9 de n es 10 a la n-1 menos n. En este caso, 10 a la n representa un número que consiste en unos segundos seguidos de n ceros. Y 10 elevado a la n-1 es un número representado por n nuevas. Por ejemplo, si n igual a 4, tenemos 10
elevado a la 4 igual a 10.000 y 10 elevado a la 4 menos 1 es igual a 9.999. De esto se sigue que el complemento a 9 es un número decimal, se obtiene restando cada dígito a 9. He aquí algunos números. El complemento a 9 de 546.700 es 999.999 menos 596.700 igual a 453.299. El complemento a 9 de 0.12.398 es 999.999 menos 0.12398 igual a 987.601. En el caso de los números binarios igual a R2 igual a R1 igual a 1, así que el complemento a 1 es n, es 2n menos 1 menos n. Aquí también 2 elevado a n se representa como un número binario que consiste en unos seguidos de n ceros. 2 elevado a la n menos 1 es un número binario representado por n unos. Por ejemplo, si n igual a 4, tenemos a 24 igual a 10.000 base 2 y 24 menos 1 es igual a 1.111 base 2. Así, el complemento a 1 de números binarios se obtiene restando cada dígito a 1. Sin embargo, al restar dígitos binarios a 1, podemos tener 1 menos 0 igual a 1, o bien 1 menos 1 es igual a 0, lo que hace que el bit cambie de 0 a 1 o de 1 a 0. Por tanto, el complemento a 1 de un número binario se forma cambiando los unos a ceros, los ceros a unos. Y aquí algunos ejemplos numéricos. El ejemplo a 1 de 10, 11, 0, 0, 0 es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. El complemento a 1 de 0, 10, 11, 0, 1 es 10, 110. Complemento a la base. El complemento a R es un número n de n dígitos en base R. Se define como R elevado a n menos n. Para n 0 y 0 para n igual a 0. Si comparamos con el complemento a R menos 1, veremos que el complemento a R se obtiene sumando 1 al complemento a R menos 1, ya que Rn menos n es igual a R a la n menos 1 menos n más 1. Así pues, el complemento a 10 de números decimal 2389 es 7610 más 1 igual a 7611 y se obtiene sumando 1 al valor del complemento a 9. El complemento a 2 del número binario 10, 11, 0, 0 es 0, 100, 11 más 1 igual a 0, 10, 11 y se obtiene sumando 1 al valor complemento a 1, puesto que 10 a la n es un número que se representa con 1 seguido de un 0. 10 a la n menos n, que es el complemento de 10 de n. También puede formarse dejando como esta todos los ceros menos significativos, restando a 10 el primer dígito menos significativo distinto de 0, restando a 10 los 9 demás dígitos a la izquierda. El complemento a 10 de 0, 1, 23,
98 es 987602. El complemento a 10 de 246700 es 753300. El complemento a 10 del primer número se obtiene restando 10, 8 a 10. En la posición menos significativa y restando a 9 todos los demás dígitos, el complemento a 10 del número se obtiene dejando como esta los dos ceros a la derecha, restando 7 a 10 y restando a 9 los otros 3 dígitos. De forma similar, el complemento a 2 se forma dejando como están todos los ceros menos significativos y el primer 1, sustituyendo los unos por ceros y los ceros por unos en las demás posiciones a la izquierda. El complemento a 2 de 110, 0 es 0, 0, 10, 100. El complemento a 2 de 0, 110, 111 es 100, 100, 1. Resta con complementos. El método directo que se enseña en la escuela primaria para restar utiliza el concepto de préstamo. Pedimos prestado un 1 de la siguiente posición más significativa cuando el dígito del minuendo es menor que el del sustraendo. El método funciona bien cuando se resta con lápiz y papel, pero cuando la resta se implementa el hardware digital, el método es menos eficiente que si se usan complementos. La resta de dos números de n dígitos sin signo, m menos n, en base r se efectúa así. Suma el minuendo m al complemento a r del sustraendo n. Esto da m igual a r a la n menos n igual a m menos n más r a la n. Si m, n, la suma producirá un acarreo final, r a la n, que puede desecharse. Lo que queda es el resultado de m menos n. Si m es menor que n, la suma no produce un acarreo final y es igual a r a la n menos n menos m, que es el complemento a r de n menos m. Para obtener la respuesta en una forma conocida, se toma el complemento a r de la suma y se le antepone un signo de menos. Los ejemplos que siguen ilustran el procedimiento. Utilizando complemento a 10, resta 72.532 menos 3.250. M es igual a 72.532
complemento a 10 de n igual a más 96.750, suma igual a 169.282, desechar acarreo final 10 a la 5 igual a menos 100.000, respuesta igual a 69.282. Observe que m tiene 5 dígitos y n solo tiene 4. Ambos números deben tener el mismo número de dígitos, así que escribimos n como 0, 32, 50. La obtención del complemento a 10 de n produce un 9 a la posición más significativa. El acarreo final implica que m es mayor o igual a n y que el resultado es positivo. Números binarios con signo. Los enteros positivos, incluido el 0, se representan como números sin signo. Para representar enteros negativos se necesita notación que distinga los valores negativos. En la aritmética ordinaria indicamos un número negativo con un signo de menos y uno positivo con un signo de más. Por limitaciones del hardware, las computadoras deben representar todo con dígitos binarios. Se acostumbra a representar el signo con un bit colocado en la posición extrema izquierda del número. La convención es de bits, sea 0 si el número es positivo y 1 si es negativo. Es importante darse cuenta de que los números binarios, tanto signo como sin él, se representan en las computadoras como una cadena de bits. Es importante darse cuenta de que los números binarios, tanto con signo como sin él, se representan en la computadora con una cadena de bits. Si el número binario posee signo, el bit de la extrema izquierda representará el signo y el resto de los bits representará el número. Si se supone que el número binario carece de signo, el bit de la extrema izquierda será el bit más significativo del número. Ejemplo, considere que el número 9 representado en binarios con 8 bits, 9 se representa con un bit de signo 0 en la posición extrema izquierda, seguido del equivalente binario de 9, lo que da 00001001. Cabe señalar que los 8 bits deben tener valor, por lo que se insertan ceros después del bit de signo hasta el primer 1. Aunque solo hay una forma de representar 9, hay 3 de representar 9 con 8 bits. Representación de magnitud con signo 10001001. Representación de complementos a 1 con signo 11110110. Representación de complemento a 2 con signo 11110111. El siguiente tema que hablaremos es códigos binarios. Los sistemas digitales representan y manipulan no solo los números binarios, sino también muchos otros elementos discretos de información. Cualquier elemento discreto de información distinto dentro de un grupo de cantidades se puede representar con un código binario. Los códigos deben estar en binario porque las computadoras solo pueden almacenar unos y ceros. Los códigos binarios simplemente combinan los símbolos, no el significado de los elementos de información que representan. Si examinamos al azar los bits de una computadora,
veremos que en la mayor parte de los casos representan algún tipo de información codificada, no números binarios. Un código binario de n bits es un grupo de n bits que puede tener hasta 2n combinaciones distintas de unos y ceros. Cada combinación representa un elemento del conjunto que se está codificando. Un conjunto de 8 elementos requiere un código de 3 bits y uno de estos 16 elementos, un código de 4 bits. Un conjunto de 4 elementos se puede codificar con 2 bits y a cada elemento se asignará una de las combinaciones de las siguientes: 0, 0, 1, 10 y 11. El código BCD. Este método requiere almacenar los números decimales en la computadora de modo que se pueda convertir a binario. Puesto que la computadora solo acepta valores binarios, es necesario representar los dígitos decimales con un código a base de unos y ceros. Una forma de salvar esta diferencia es convertir los números decimales a binarios, realizar todos los cálculos aritméticos en binario y luego convertir los resultados a decimal. Este método requiere almacenar los números decimales en la computadora de modo que se pueda convertir a binario. Puesto que la computadora solo acepta valores binarios, es necesario representar los dígitos decimales con un código a base de unos y ceros. Como un ejemplo lo marca, aquí está la simbología decimal y lo que es el código BCD. Aritmética decimal. La representación de números decimales con un signo en BCD es similar a la representación de números con signos en binario. Se puede usar el sistema tan conocido de magnitud y signo o de la computadora y el signo. El signo de un número decimal por lo regular se representa con 4 bits para ajustarse al código de 4 bits de los dígitos decimales. Se acostumbra designar el signo de más con 4 ceros y el menos con el equivalente de BCD de 9, o sea, 1001. Otros códigos decimales, como los códigos binarios para dígitos decimales, requieren por lo menos 4 bits por dígitos. Es posible formular muchos códigos distintos acomodado 4 bits en 10 combinaciones distintas. Aquí, como la tabla lo indica, el dígito decimal BCD, que el 0 son 4 ceros en código, el 0, 1, pues se va moviendo cada uno. El código Gray. Los datos de salida de muchos sistemas físicos producen cantidades que son continuas. Es necesario convertir esos datos a una forma digital antes de aplicarse a un sistema digital. La información continua o analógica se convierte a una forma digital con un convertidor analógico o digital. Hay ocasiones en que conviene usar el código Gray que se muestra en la tabla 1.16 para representar los datos digitales obtenidos por conversión de datos analógicos. Aquí, como nos muestra la tabla. El siguiente tema es almacenamiento binario y registros. La información binaria de una computadora digital debe existir físicamente en algún medio de almacenamiento capaz de guardar bits individuales.
Una celda binaria es un dispositivo que tiene dos estados estables y puede almacenar un bit de información. La entrada de la celda recibe señales de excitación que colocan a la celda en uno de los estados. La salida de la celda es una cantidad física que distingue entre los dos estados. La información almacenada en una celda es 1 si la celda está en uno de sus estados estables y 0 cuando está en el otro. Registro. Un registro es un grupo de celdas binarias. Un registro con n celdas es capaz de almacenar cualquier cantidad discreta de información que contenga n bits. El estado de un registro es una n tupla de unos y ceros, en la que cada bit designa el estado de una celda del registro. El contenido de un registro es función de la interpretación que se da a la información ahí almacenada. Considere un ejemplo, un registro de 16 bits con el contenido siguiente: 11001111001001. Transferencia de registro. Un sistema digital se caracteriza por sus registros y los componentes que efectúan en el procesamiento de datos. La operación de transferencia de registro es básica en los sistemas digitales. Un registro consiste en una transferencia de información binaria de un conjunto de registros a otro. La transferencia podría ser directa de un registro a otro o podría pasar por circuitos procesadores de datos para efectuar una operación. En la siguiente hoja podemos ver un ejemplo de la transferencia de registro, donde aparece la unidad de memoria, la unidad procesadora y la unidad de entrada. Lógica binaria. La lógica binaria se ocupa de variables que adoptan dos valores discretos y de operaciones que asumen un significado lógico. Los dos valores que pueden adoptar las variables reciben diferentes nombres: verdadero y falso, sí y no, etc. Pero para nuestros fines es conveniente pensar en ellos en términos de bits y asignarles los valores 1 y 0. La lógica binaria que se presenta en esta sección equivale a una álgebra llamada álgebra booleana. Definición de la lógica binaria. La lógica binaria consiste en variables binarias y operaciones lógicas. Las variables se designan con letras de alfabeto como lo es A, B, C, mayúscula, entre X, Y, Z, etc. Y cada variable tiene dos y solo dos posibles valores, 1 y 0. Las operaciones lógicas básicas son AND, OR y NOT. Compuertas lógicas. La compuerta lógica son circuitos electrónicos que operan con uno o más señales de entrada para producir una señal de salida. En los podrían ser voltajes o corrientes, existen con uno de los dos valores reconocibles. Los circuitos operadores por voltaje responden a dos niveles de voltaje distintos que representan una variable binaria cuyo valor es 1, lógico es 0. Y en el siguiente recuadro tenemos un ejemplo de lo que es la compuerta lógica, donde está el AND de dos entradas, la compuerta de OR de dos entradas y la compuerta de NOT. Y esto sería todo en nuestra exposición. Gracias.